Martes, tercera semana de Pascua. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de este martes interrumpe la secuencia que habíamos tenido hasta este momento con el Evangelio de San Juan en esta dinámica de la resurrección, para introducirnos a la celebración de este día, la fiesta del evangelista San Marcos. Y toma justamente un texto de este evangelista, aunque no deja de ser también un texto eminentemente pascual. Es decir, un texto que se sigue entendiendo en el contexto de la resurrección. Es el mandato misionero que, obviamente, por ser la fiesta de San Marcos, nos pone en sintonía con esta ineludible obligación que tiene todo discípulo del Señor. El mandato misionero del Evangelio de San Marcos, que es muy breve, pues contiene en sí pues toda la universalidad del mensaje salvador de Jesús. Vayan por todo el mundo. El imperativo de Cristo no es hacia confines cortos o limitados, sino que todo el cosmos se llene del Evangelio, se predique. Esta es la obra evangelizadora, llenar del Evangelio cada rincón del mundo, y obviamente escuchado por toda criatura. Y nuevamente tenemos esta convicción que hemos visto ya en el Evangelio de San Juan: el que crea y se bautice se salvará. El origen de la salvación no está en otra cosa sino en la aceptación de Jesús en la propia vida, entendiendo nuevamente salvación como la plenitud de la salud. Si queremos nosotros encontrar salud en todos los sentidos de nuestra vida, sobre todo en el sentido más espiritual de la expresión, hemos de creer en Jesús y abrirnos a los medios que Jesús nos ha dado, en este caso a través de los sacramentos. Por eso el bautismo es la puerta a la vida de la gracia. Por eso el que crea y el que se bautice, el que acepte a Cristo en su vida, va a encontrar esta salud. Pero el que no, pues puede ser que se encuentre con la condenación, porque rechaza la obra que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Cómo poder entender que una persona está siendo un auténtico instrumento de la evangelización? ¿Cómo poder entender que una persona verdaderamente se está convirtiendo en un discípulo enviado del Señor? Pues San Marcos nos ofrece los milagros, dice así, que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. La expresión, más allá del colorido que pudiera llegar a tener, sobre todo en esta parte de los demonios, pues nos lleva a pensar que el auténtico anuncio del Evangelio expulsa todo mal en el lugar donde se predica. Y no nos estamos refiriendo solamente a la expresión concretamente de la posesión demoníaca o estas cosas, porque hay que decir que esta es una de tantas expresiones del mal. El mal se expresa pues justamente en el pecado, y hoy por hoy podemos decir que en nuestras familias vemos el pecado, en nuestra sociedad vemos el pecado, en nuestro propio corazón vemos el pecado. El anuncio del Evangelio expulsa el demonio, expulsa el mal en el lugar donde se predica. Por eso qué importante es que, más allá de quejarnos de los males de nuestra sociedad, de las deficiencias y pecados que pudiera haber en nuestra familia, o incluso de desanimarnos por las tentaciones o los vicios que pueda haber en nuestro corazón, pues hemos de entender
que mientras más llenos del Evangelio estamos, mientras más iluminados estamos por la palabra de Dios, más seremos capaces de expulsar este mal de nosotros y del lugar donde nos encontremos. Hablarán lenguas nuevas. Es que la predicación del Evangelio nos ayuda a tener un lenguaje universal, el lenguaje del amor de Cristo. Y qué importante es que este lenguaje pues pueda ser hablado cada vez en más espacios, el lenguaje del amor. Y vienen dos expresiones muy interesantes: cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Para decir que el discípulo de Cristo, el enviado del Señor, siempre estará protegido. Y no porque en este sentido nadie le pueda hacer daño o lo pueda tocar, no, en el sentido más pleno de la expresión, es decir, el Señor vela por los que Él ha enviado a anunciar el mensaje. El Señor no dejará que ninguno de ellos termine en la muerte total, no. Y es que el Señor lo dijo en el Evangelio: yo los envío como corderos en medio de lobos. La realidad del cristiano que ha aceptado y que ha asumido su responsabilidad como mensajero del Señor, pues es que va a entrar siempre en ambientes de hostilidad y de negación del Evangelio. Pero no hemos de tener miedo, porque el Señor nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Y finalmente, el último signo es el signo de la salud, nuevamente la salvación. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Qué interesante descubrir que el Evangelio es fuente de salud, pero no solo en el sentido físico, porque vamos a lograr obrar milagros y sanar a las personas. Esos son signos que Dios puede permitir, pero no siempre. La salud más importante es la de saber que el Evangelio nos ayuda a librarnos de las heridas que el pecado ha dejado en nosotros y de las heridas que nuestro pecado también va dejando al paso en la vida de otras personas. Entonces, el Evangelio es fuente de salud. Por eso, qué importante es redescubrir el valor de esta palabra que los evangelistas nos predicaron y que ahora nosotros tenemos en las manos y tenemos la responsabilidad de compartir con aquellos que aún no las han escuchado. Dice al final que el Señor subió a la derecha de Dios y ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, dóciles siempre al mandato del Señor. Por eso, queridos hermanos, si nosotros como creyentes no estamos dispuestos a ser dóciles a este mandato, a entender que nuestro cristianismo no está solo en portarnos bien o no hacer cosas malas, sino en ser verdaderos anunciadores del Evangelio, entonces pues podremos decir que estamos traicionando el mandato del Señor, estamos traicionando nuestra naturaleza cristiana. El Señor actuaba con ellos, termina diciendo el Evangelio, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Pues no le cerremos la puerta a la oportunidad que el Señor nos está dando, no solamente de predicar, de anunciar su palabra, sino a la oportunidad de descubrir que Él va a anunciar junto con nosotros y va a confirmar esa palabra en nuestro testimonio con prodigios grandes, con prodigios de bondad y de amor. Que esta jornada sea muy bendecida para ti y que Dios te bendiga.